Hoy me he propuesto mostraros algo insólito para vosotros, seguramente. Algo de lo que nada más que decirlo seguramente ya lo tacháis de locura. Y es lo siguiente. Ser egocéntrico es ser buena persona. ¿Cómo va a ser eso así? Lo estaréis diciendo muchos. ¿Este hombre acaso está defendiendo el egoísmo? ¿Eso es lo que está defendiendo? No. No es egoísmo. El egocentrismo no es egoísmo. Y os estaréis preguntando, pero ¿cómo está dando la vuelta a todo este hombre? Calma. Y quedaos hasta el final del vídeo. Y seguramente, quizá, no descubráis que ser egocéntrico es ser buena persona, pero al menos estaréis algo más cerca de ello y os llevaréis alguna que otra buena prueba de ello. Mirad acá atrás. ¿Veis esta maravillosa pintura de la pared? Este gato perdido, ¿no? Está en una especie de sitio con árboles rosas, mirando al cielo estrellado. Perdido. Imaginémonoslo por un segundo. Voy a contar tal como yo lo veo. Mi historia, ¿no? Que me creo en mi cabeza de esto, ¿no? Cada uno, pues bueno. Imaginaos por un momento ser este gato. Acaba de recobrar la memoria. No tiene ni puñetera idea de qué ha pasado antes. Tan solo sabe que está en un mundo extraño. Parece ser que extraterrestre. Que no ve signo de vida alguno. No ve ningún bicho que se mueva. Sí, los árboles pues están vivos y yo hablo de los árboles que pueden llegar a ser dioses y maravillosos, pero eso el gato no lo sabe. El gato solamente ve que no hay bicho alguno que se mueva, que esté allí, que no recuerda qué ha pasado antes y tampoco sabe qué va a pasar después, no sabe si va a sobrevivir, nada. Tan solo tiene certeza de sí mismo, en ese mismo instante, y ya está. Bien, pues quiero que os imagináis que por un momento sois ese gato, que bueno, que vosotros ahora mismo sois ese gato perdido. ¿Estaríais satisfechos? O mejor dicho, ¿os daríais por satisfechos con que seáis lo único que existe? Vosotros ahora mismo, si fuerais ese gato, ¿os daríais por satisfechos con que seáis lo único que exista? Si la respuesta es que sí, entonces estáis siendo buenos ahora mismo, este mismo instante. Estáis teniendo una buena actitud. Si la respuesta es no, entonces no la estáis teniendo una mala actitud. ¿Y por qué digo todo esto, no? Voy a sártela de gilipolleces, ¿no? Pensarán algunos, o qué raro, o a dónde quiere llegar, pensarán otros. Pues mirad, quiero que penséis por un momento, o que, mejor dicho, indaguéis por un momento en todas aquellas veces en las que habéis, por ejemplo, subido contenido a internet, alguna red social, fijándose en visitas, y al final, obsesionándoos con eso, y al final, de tanto obsesión con eso, os dais cuenta de que ha perdido la magia que tenía lo que estabais haciendo en un principio. ¿No os ha pasado eso alguna vez? De que ¿para qué? De que os obsesionáis y os olvidáis que detrás de cada numerito,
de esos de visitas hay una persona, de hecho, y que con una le sirva mucho lo que tú hagas, pues está de puta madre ya. A mí mismo me ha pasado un poco hace poco. Y al final me detuve un poco y dije, hostia, mejor eso, que ya pueda estar satisfecho solo, incluso si no me ve nadie. Y entonces estaré haciendo lo correcto grabando estos vídeos. Porque pensadlo, indagad, mejor dicho, por un momento en esta cuestión. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos dejado de hacer lo que realmente queríamos por agradar a otros y luego al final no hemos acabado agradados ni nosotros ni los otros? ¿Cuántas comidas familiares hay en Navidades en los que cada uno está obsesionado con hacer regalos a los otros, agradar a los otros, no hablar de temas incómodos con los otros en la familia, estar en todas las quedadas que se ha planificado estar, incluso aunque estés cansado, y al final ninguno de ellos está disfrutando de los demás en familia, que para eso era la comida familiar, y eso es lo esencial de todo ello. Y todo lo que son los regalos, esos compromisos, esas cosas que son secundarias y que se suponen que son para estar lo mejor posible en familia, en mirar por la comunidad o el grupo, no solo por ti mismo, pues al final acaban por medrar y por frenar precisamente eso mismo que se esperaba y que era el objetivo. ¿Y cuántas veces no habrá pasado con un montón de cosas? O le pasará a la gente con un montón de cosas y de contextos distintos, con sus parejas, por ejemplo, también, intentando o buscando pareja, también, ¿no? Mirando a ver si encuentra pareja, que nos ponemos tras una máscara por tal de agradar al otro y con tal de que todos salgamos los más beneficiados posibles, tanto tú como el otro, que darle una buena apariencia al otro o a la otra, ¿no? Otro u otra si es pareja, ¿no? Para tú poder aportar y llevarte de ello lo mejor posible, y luego es totalmente contraproducente. Luego cuando eres tú mismo y ya está, llega la persona adecuada. Y con un montón más de ámbitos en la vida, si uno se para a sopesarlo con calma, se da cuenta de que no es un caso aislado. En cuando uno deja de tener el centro en sí mismo, ¿no? De enfocarse en uno mismo y pasa a vivir centrado en otros, está constantemente perdiendo la magia y la verdadera utilidad y también cooperación, porque muchas veces se hace por cooperación, que realmente espera tener y que realmente tendría si no estuviese centrado en otros sino en sí mismo. Y de hecho, el egocentrismo no es egoísmo, porque egocentrismo es eso, es centrarse en uno mismo, no mirar más por uno mismo que por otros. No, es el centro, no a lo que tú valoras o lo que tú pones como primero para que se beneficie, no, sino en qué te centras. Tú puedes centrarte en ti mismo, pero poner igual por delante a ti mismo que a otros, solo que para ayudarme a mí mismo y ayudar a otros lo máximo posible, pues será mejor centrarme en mí mismo. Es completamente compatible el egocentrismo con un no egoísmo, con lo contrario a un egoísmo. ¿Os dais cuenta? Y aún así seguramente muchos os estaréis preguntando, pero bueno, Hugo, incluso si tienes razón con lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo pasamos ya de ahí a decir
que los egocéntricos son los que son las buenas personas, nada más y nada menos. Tanto como eso ocurre, quizás ya es pasarse, ¿no? Quizás muchos estáis preguntando esta clase de cosas, pero para ilustrarlo aún más, voy a explicarlo con el siguiente ejemplo, con la siguiente metáfora, ¿vale? Es una especie de metáfora. Y es que yo, hace no mucho tiempo, vi una especie de aparente enseñanza. Digo aparente porque ahora os voy a decir que se equivoca, ¿no? Acerca del centrarse más en otros que uno mismo, ¿no? Poniéndolo como algo muy bueno y recomendable, no como una especie de sinónimo, ¿no? De estar entregado a ayudar a los otros, ¿no? O de no tener una actitud egoísta. Es un tipo de pensamiento común, ¿no? En nuestra sociedad. Y pues lo ilustraba con una metáfora, ¿no? Con una especie de historia para niños, que era la siguiente. Decía que en una clase el profesor mandó a sus alumnos que escribieran su nombre en un globo, ¿vale? Y luego ese globo lo tirarían fuera de la clase, por ahí perdido entre todo el colegio, y que luego iban a ir a encontrarlo. Y entonces primero les dijo a los niños que buscaran su globo, que se centrasen en su globo. Y pues nadie encontró el globo porque todos estaban pues ahí dándose empujones para encontrar el suyo propio, ¿no? Y no ayudándose entre ellos, no colaborando entre ellos. Y sin embargo, pues eso, después de ese momento nadie había encontrado su globo. Pero después de eso les dio una nueva instrucción a sus alumnos. Les dijo: ahora buscad cada uno el globo de los demás. Y entonces se pusieron a buscar el globo de los demás. Y al final acabaron encontrando todos su globo. Porque al final quizá ellos por sí mismos no habían encontrado su globo, pero otra persona, como tenían a todo el mundo buscando su propio globo, al final lo encontraban. Y todos habían colaborado a tener los globos de todos, que todos tengan su globo. Y entonces pues básicamente venía a decirte que eso, que mejor céntrate en aportar a otros y no a ti mismo. Céntrate en los otros antes que en ti mismo. Y así pues te irá mejor, tendrás más éxito. El éxito podría ser el globo, ¿no? Pero yo propongo el cuento exactamente al contrario. Y lo voy a defender bastante bien, creo yo. Lo voy a defender minuciosamente. Vale. Pongamos que efectivamente ocurre eso. Pero no estamos hablando aquí de globos. Recordemos que en el fondo aquí no estamos hablando de globos. No estamos hablando de la mente de un profesor o de unos alumnos. Estamos hablando, pues metafóricamente, de lo que ocurre cuando tú eres egocéntrico en comparación con cuando eres al contrario, ¿no? Entonces, siguiendo esa metáfora, indaguemos en ella, ¿no? Exploremosla. ¿Qué pasaría realmente? Pues os voy a dar mi visión de los hechos y, como digo, voy a hacer lo posible por defenderla bastante bien.
Pongamos que efectivamente ocurre eso, que dice el profesor: oye, buscad cada uno vuestro globo, centraos en eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaría entonces? Que cada uno tendría una sola cosa a la que centrarse. Lo que haría sería mucho más eficiente, o tendría muchas más papeletas que de ser mucho más eficiente si está tratando de encontrar todos los globos y que ni siquiera en el fondo sabe bien cómo es el globo de los demás. Es más fácil saber del suyo propio que ha tenido que el del de los demás. Y estaría estresado constantemente con una tarea así, ¿no? Y podemos pensar, bueno, pero colaboran entre ellos, ¿no? Pero es que cada uno no conoce aún bien su propio globo. Va a conocer entonces el de los demás y qué realmente le viene bien, qué realmente es colaboración y qué realmente no. Y si están de una manera tan frenética buscando el globo, porque tienen que estar para ello en tantas cosas, tan distraídos y dispersados en tanto, en un centro que ya no solo prestar atención o dedicación, sino centrar tu vida en ello, ¿no? En tantos globos. Entonces, al vivir así de una manera tan frenética, ¿cómo van a tener la presencia, la atención que solo se tiene con la presencia que se tiene al estar en calma? Y no la falta de claridad que se tiene cuando estás constantemente ajetreado. ¿Cómo con ese ajetreo enorme vas a saber bien de los otros globos con esa falta de claridad continua? Y si además ni siquiera sabes bien de tu globo, porque es de lo que menos echas cuenta realmente. Y claro, si no sabes bien de tu globo, que es del que mejor puedes saber, que es el tuyo, y todos los demás tienen una cierta semejanza bastante importante con ese globo tuyo, que todos son globos al fin y al cabo, tan distintos no son. Entonces, ¿cómo vas no solo a conocer bien el tuyo, sino el de los otros? ¿Y cómo vas a ayudar al otro y saber qué le viene bien o qué no le viene bien realmente? Entonces todos están metiéndose en el globo del otro, pero de manera inconsciente, y preocupándose por el globo de los otros. Encima no están dejando vivir al otro con su globo. Tiene que ser la imposición que ellos digan, porque es necesario, porque tienen que estar en los globos de todos. Y quizá lo que está sintiendo y viviendo en sus carnes esa otra persona, al que están ayudando, es todo lo contrario. Se está metiendo en su globo de una manera para nada fructífera, todo lo contrario. Entonces al final lo que parecía ser un escenario perfecto de cooperación se convierte en una especie de jauría de caos aparentemente ordenado y aparentemente muy noble, en el que básicamente preocupándose por el globo del otro, lo que están haciendo es pisar el globo del otro y reventar el globo del otro. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que al final nadie encuentra el globo del otro, nadie encuentra su globo cuando se centraban en los globos de los otros. Pero en cambio, cuando se centraban solo en su propio globo,
nada más tenían una cosa, y no se iban a estar pisoteándolo unos a los otros, o pisando el globo del otro, porque están centrados en su globo, no en envidias, no en que el otro tenga menos, o estar yo por encima del otro. No están centrados en que su globo esté por encima del otro, están centrados en su globo. Si fuese ya por encima del otro, ya no sería ellos solo. Desde esa perspectiva totalmente egocéntrica, no cabe lugar a pisar el globo del otro, a tachar el globo del otro, porque tanta relevancia tiene el globo del otro si no se centra en el globo del otro. Y además no se está metiendo en el globo del otro. Entonces deja que cada uno haga su búsqueda hacia su propio globo. ¿Y qué pasa? Que por el camino va conociendo cada vez mejor su propio globo. Y conociendo cada vez mejor a su propio globo, va conociendo el globo de los otros también mejor, porque hay una cierta semejanza. Y además no está saturado en una aparente coordinación maravillosa que es caótica, en la que hay que estar centrado en demasiadas cosas en tu vida. No está centrado en nada más que no sea su globo. No está centrado ni en otros globos ni en ninguna otra cosa. Entonces tiene la claridad y la calma suficiente en su vida para realmente saber escuchar y percibir mucho más. Y así poder conocer mejor los otros globos, estar más en el mundo y saber cómo realmente ayudar más a los demás a encontrar su propio globo. Y ahí empieza a darse la verdadera cooperación. Y además encima, como conocen mejor a su globo, por esa semejanza, por esa manera semejante en que en verdad funcionan todos los globos, pues saben mejor del otro globo, de cómo encontrarlo, de qué hacer para colaborar con los globos de los otros. Se da cuenta entonces de que no son tan distintos los globos de los otros al suyo y los globos entre sí en general como él creía, como ella creía. Y entonces finalmente resulta que no solo cada uno ha ido a por su propio globo, no solo cada uno ha mirado por su propio globo, sino que todos han podido mirar por los globos de los otros y además de una manera realmente fructífera, y en la que no están pisando al final el globo del otro y siendo un auténtico caos, sino en una gran colaboración realmente entre ellos. Y lo que era al principio solamente cada uno con su propio globo, y aparentemente que no miran por el globo de los otros, sí que era desde el principio mirar por los globos de los otros, lo que es que centrado en el suyo, y al final se ha dado la mayor de las colaboraciones de esa manera. Y después de un tiempo resulta que cada uno ha encontrado su propio globo, y no solo eso, sino que han colaborado enormemente en encontrar el globo de los otros. Así es. Y bajando a la tierra, ¿qué estoy diciendo realmente con todo esto? Creo que se intuye bastante bien, ¿no? Pero básicamente el globo es la vida de cada uno, la vida que lleva cada uno, más en concreto, la vida que lleva cada uno. Cuando uno se centra en uno mismo, sí, el globo al final es la vida que lleva cada uno y uno mismo en esa vida que lleva, ¿no? Cuando uno se centra en su propio globo, en sí mismo, pues entonces no está pisando el globo de los otros, no está pisando la vida de los otros, metiéndose la vida de los otros sin saber y cagándola cada 2x3, con perdón, por equivocarse en lo que realmente les conviene. Y no está saturado en un montón de
personas a las que agradar y a las que contribuir lo máximo posible, centrándose en cada una de ellas individualmente. No, solamente hay uno con el que centrarse. Y no se olvida del resto, sino que al contrario, al poder darse espacio suficiente para centrarse solo en sí mismo, es cuando puede atender más a los otros. Tener la claridad suficiente, el tiempo suficiente y el conocimiento suficiente para realmente ser alguien colaborativo y que cada uno encuentre su globo. Pensadlo bien, vivimos constantemente bombardeados por normas sociales, cosas que esperan los de nuestro círculo cercano a la familia, compromisos muchas veces absurdos, como lo que decía de los compromisos por Navidad, que nadie está contento al final, y lo esencial que se ponía por delante, que era estar en familia, tener un buen rato después de tanto tiempo separados, se pierde precisamente de esa manera, ¿no? Y infinidad de más ejemplos se podría dar. Cuántas normas sociales, hasta para cómo comer, hasta para cómo lavarse el culo prácticamente, y cosas que esperan los demás de ti, el estatus, estudia esto, estudia lo otro que da más dinero, o que es más reconocido, o ten este coche mejor, y así con cada aspecto de nuestra vida realmente. Y cuando te paras a indagarlo con valentía, realmente por un momento te das cuenta de que está por toda tu vida está atravesada por ese estar centrado en otras cosas que no eres tú mismo, bombardeada, que así vives frenéticamente como vives, y seguramente mal, y sin saber si estás haciendo las cosas bien, con mucha insatisfacción de saber que seguramente las has cagado muchas veces. ¿Y por qué? ¿Por qué si yo me esforcé tanto? ¿Por qué si yo miré tanto por otros? ¿Por qué? Pues aquí tienes lo que es seguramente la razón. No te pusiste en el centro. Vivimos constantemente con pequeñas cosas, incluso una pequeña norma social acerca de cómo comer, porque eso puede parecer inocente, porque es muy pequeño, pero hay una cosa que llamo la regla de los 2 segundos. Suele pasar muchas veces, ¿no?, que uno está haciendo una pizza y dice, no, espérate 2 segundos, ya ha salido, pero espérate 2 segundos, ¿qué tal? Luego, no, pero luego son 2 segundos más, ¿qué tal? Y luego 2 segundos más, y son solo 2 segundos cada vez, pero al final te comes la pizza fría, porque han pasado 2 segundos y 2 segundos y 2 segundos, y si tú en la vez número 1 en la que te hubiesen dicho espera 2 segundos y hubiese dicho no, vamos a empezar ya con la pizza. Por cierto, eso tiene que ver también con esas normas sociales, ¿no? No echarles cuenta muchas veces, porque muchas veces son absurdas. Hubieses empezado a comer la pizza antes con esa persona o sin ella, pues tú hubieses comido la pizza caliente y seguramente el otro también. Pero es que si ya, aunque sea una sola vez, dices, vale, son 2 segundos, pero luego hay otros 2 segundos. Esa misma actitud suele llevar o suele acabar con que luego son otros 2 segundos, otros 2 segundos, otros 2 segundos y te comes la pizza fría. Con nuestra vida pasa lo mismo. No, es que tan solo es un trámite burocrático que hacer con el móvil. No, es que tan solo es una pequeña norma social de convivir o de comer. No, es que tan solo es una pequeña... Y así, con 1.000.000 de cosas, incluso en cosas mucho más gordas de cómo enfocamos nuestra vida, en nuestros estudios, pero
todo eso se estructura en pequeñas cositas, pequeños gestitos. Porque si puedes pasar uno sin apenas cuestionarlo nunca, entonces puedes pasar todo eso. Y al final no estás viviendo la vida que tú quieres realmente y en la que estás cooperando realmente y siendo una buena persona realmente. Y ves con constante inseguridad, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo bien? ¿Soy una buena persona? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estás perdido. Porque no pusiste el centro en ti. Y en cuanto ocurre eso, en cuando pones el centro en ti realmente, en tu vida, algo increíble ocurre, y es que muchas relaciones que tú tenías empiezan a desaparecer, empiezan a hacerse a otro lado, y eso da miedo, ¿no? Da miedo porque parece que te vas a quedar solo. Parece que todos te van a ver como un egoísta, como una mala persona, que de hecho muchos seguramente lo hagan, a mí me ha pasado también, no te comprenderán y parecerás que te vas a quedar solo y que sí no puedes vivir en sociedad. Sí, y muchos piensan que claro, como hay que vivir en sociedad, no puedes hacer eso. Pero os diré una cosa, ya no solo con amistades, incluso con trabajo, pero os diré una cosa, perderás a muchas amistades, perderás quizá incluso un trabajo, pero luego vendrán seguramente amistades que valgan mucho la pena de verdad, gente incondicional de verdad, gente que está abierta a conocerte de verdad y que te conocerá de verdad, gente con la que os vais a aportar muchísimo mutuamente de verdad. Y con los empleos, lo mismo, quizá no tengas ese empleo de mierda que te machacaba una y otra vez, pero quizás no lo sabías y en realidad lo tuyo estaba en otra clase de empleo que ni siquiera te lo habías planteado, como a mí me ha pasado por ejemplo con el trabajo de campo. Puede que lo tuyo sea otra cosa, no lo sé, pero yo jamás en mi puta vida me había planteado trabajar en el campo. Vamos, toda la puta vida me habían dicho toda la familia de que es que eso, vamos, eran los más indeseables, y en el instituto también, ¿no? No, tú, de hecho siempre la premisa era la misma, tú estudias, que si no, ya sabes, a recoger fresas al campo. Hasta que un buen día dije, ¿y qué? Si ahora me encanta la naturaleza, ya lo habéis visto, si habéis visto el último vídeo, cómo llego incluso a hablar con árboles, ¿no? Cómo yo soy un amante de estar en el sol también, incluso aunque salga mucho sol, aunque de hacer ejercicio físico también, me encanta ir al gimnasio, incluso disfruté de una mudanza terrible que tuve con mi pareja, de ir de un piso a otro con una cantidad de carga, bajando y subiendo 4 pisos de escaleras, y lo disfruté, y entonces me di cuenta, hostia, ¿y por qué tenía que ser para mí tan horrible eso? Ni te lo habías planteado, simplemente habías seguido el rebañito sin darte cuenta y ni te lo habías planteado, pero esa opción estaba ahí, quizá era lo que iba más contigo. Y luego con la filosofía, vale, la filosofía, pero estudia la filosofía, pero es que esto me llena mucho más y aprendo mucho más, así enseño mucho más, por ejemplo con este canal. Entonces, ¿qué ganaba yo realmente con estar en la carrera en la que yo estaba? Con tener ese foco no tan centrado en mí, que también tenía mucho que ver, porque en verdad, aunque yo muchas veces no lo viera, tenía mucho que ver con presión familiar, social, de oye, tendrás que estudiar un grado, tendrás que terminarlo, incluso aunque luego vayas viendo, conforme pasa el tiempo, que era lo contrario a lo que te prometieron que era el grado y que es una tremenda mierda, con perdón. Tú sigues ahí y te autoconvences y muchas veces te autoengañas con que no, con que es maravilloso y te encanta y es lo que quieres. ¿Cuánta gente no hay que le pase eso una y otra vez? Lo que es peor, en su vida en general, generalizadamente, si puedes pasar algo pequeño, puedes pasar vivir una vida que no quieres realmente. Si no una vida que no quieres realmente, al menos con mucha presión y con mucha incertidumbre, y no ganas nada así.
En cambio, cuando pones el centro en ti, además ya empiezas a afrontar lo que llevas dentro realmente. Porque seamos honestos, las personas que viven centrados en el hacia afuera, en lo de afuera, yo mismo he sido uno de ellos en muchas ocasiones. Tú seguramente que me veas este vídeo también, si es que no lo eres ahora. ¿Qué nos ocurre? Que en el fondo, si somos realmente honestos, reconoceremos que son distracciones. O sea, estamos completamente continuamente distraídos hacia afuera con supuestos problemas, necesidades, cosas que hacer, pero muchas veces es incluso una excusa, porque luego se para toda esa rueda, ya no hay aparentemente nada que se tenga que hacer y nos sentimos aburridos y vacíos, y vacíos, y estamos buscando ya otra tarea, incluso que nos hubiésemos pasado todo el curso universitario, por ejemplo, diciendo hay que ver, quiero que llegue el verano, estoy hasta los cojones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego en el fondo tú mismo estás perpetuando eso mismo y temes no tenerlo. ¿Por qué? Porque te da miedo afrontar lo que llevas dentro realmente. En cuanto ya dejas de tener tu centro afuera de ti, en otras personas, en otras cosas, y lo tienes en ti mismo, empiezas a afrontar realmente mucho las cosas que te pasan adentro, las heridas internas que tienes. Y entonces empieza tu verdadera etapa de crecimiento personal. Porque ya no estás constantemente esquivándolo y excusándote en responsabilidades que tienes, por muy nobles o aparentemente necesarias que sean. Ya no lo estás. Ya eres el aparentemente egoísta que se pasa tanto tiempo para sí mismo y que se pone en su centro y ya hay que ver, por Dios. Pero luego, aunque mucha gente te vea luego mal y te vea incluso un capullo o un inadaptado y que no sigue una sola convención social o un montón de mierdas, lo cierto es que silenciosamente serás de los que más ayudan realmente, y la gente que realmente te conozca y que esté a tu alrededor y que realmente te aporte mucho en tu vida, que sea incondicional a ti, lo entenderá y te verá con un respeto y una admiración increíbles, y la conexión y la ayuda que tendréis será magnífica. Y el empleo, si pierdes el empleo, si tendrás uno mejor seguramente. No ganas nada viviendo así, con el centro afuera de ti. Y como de hecho es tan fácil distraerse si te distraes con algo pequeño, una pequeña cosa que parece que no es para tanto, ¿no? La regla de los 2 segundos, que al final acabas viviendo una vida que no llevas, ¿no? Ya seguramente solo por eso. Por esa misma razón, el centro no solo hace centrarte en ti mismo, sino lo único que hace centrarte es en ti mismo. Y es entonces, solo entonces, cuando realmente te centras en ti mismo y cuando nos encontramos los globos mutuamente. Y por tanto es entonces cuando eres una buena persona. Porque de lo contrario, al final, te acabas convirtiendo en un pisoteador de globos de otros con muy muy buenas y nobles intenciones, pero que no deja de ser lo que es. Un pisoteado, porque también es una víctima al fin y al cabo, es alguien con muchas heridas y que ha pasado por mucho, no se puede negar, pero que es lo que es, un pisoteado y pisoteador de globos con buenísimas intenciones, pero que no por ello deja de ser lo que es. Y es por eso, chicos, que el egocéntrico es el que es realmente buena persona. Es algo común en el terreno de la espiritualidad, en el ámbito espiritual, la espiritualidad, de hecho, decir que los que son realmente buenas personas son los que van de dentro a afuera, los que viven de dentro a afuera. Las malas personas los que viven de afuera a adentro. Que es un poco abstracto quizás decirlo así,
Pero eso se puede ejemplificar, se puede manifestar con ejemplos prácticos en los que se denota, se muestra que yo es de afuera adentro o de dentro a afuera. De dentro a afuera, por ejemplo, algún ejemplo en que se manifieste, pues, que tú afrontas tus heridas internas de verdad, tú te cambias a ti mismo, te haces mejor persona y entonces cambia tu contexto y tú pues tienes el objetivo de que cambie tu contexto también, no solo tú, pero teniendo de medio para ello a cambiar tú. Y en cambio, un ejemplo de todo lo contrario, que es pues eso, lo contrario propio, pero no de buena persona, sino del malo, es todo lo contrario, es cambiar esas cosas contextuales que me rodean para yo cambiarme a mí mismo, para yo mejorar. El centro o la estructura, digamos, de operar en la vida es contraria. Y esos que viven de dentro a afuera, ¿no? Están más centrados en el interior y pues muchas veces pues ya sí eso, pues que así pues mejoren mis circunstancias y no al revés. Pues esos son los espirituales, ¿no? Se dice mucho espiritualidad, no solo lo digo yo. Son los espirituales, son los que siguen a Dios. Claro, es que de hecho son los que tienen fe realmente. Y luego, por mucho que nos cuesta admitirlo, porque también son aquellos que se preocupan tanto por nosotros muchas veces, aquellos sobreprotectores, pero con muy buenas intenciones. Ellos son lo contrario, son los satánicos y luciféricos, porque muchas veces quieren estar siguiendo una figura que quizá exista, para ellos quizá exista, yo sé que existe, ¿no? Pero como Dios pero en realidad aquellos que están admirando son las cualidades de Satán, y las cualidades, sí, de Satán sobre todo, son satánicos. Confunden lo más bueno con lo más malo. Ven la moral. Ya hablaremos, ya indagaremos más en la moral otros días. Las cosas que tienen. Ellos son, por así decirlo, el reflejo del espejo negro de lo bueno. Creen en cosas que son realmente buenas, como los buenos, pero lo confunden con lo contrario, constantemente. Y en eso nos extenderemos más en algún otro vídeo, pero así es. Entonces, esto del gato ya no parece tan descabellado, ¿no? O al menos, si sois abiertos podéis plantearos que quizá no sea tan descabellado, ¿no? Si uno vive centrándose en uno mismo y solo en uno mismo, aunque también puedan importarle mucho a otras personas y ser incondicional a otras personas, y con más razón aún, por supuesto, pero si uno vive centrado en uno mismo, ya no está viviendo una vida ajetreada, ni estar centrado en demasiadas cosas. Ya no ocurre eso de que pierda la magia, lo que le apasiona, o lo que pueda convenirle a él o a los suyos, a los demás. Ya no ocurre eso de que pierda la magia. Ya no ocurre eso, por ejemplo, de que te obsesiones con las visitas de YouTube tanto que ya pierda la magia el canal que tenías, o tus vacaciones de Navidad con tu familia precisamente por agradar a tu familia, o con tu pareja la magia que tendría tener una pareja precisamente por haberte querido adaptar a convenciones sociales para ser más fácil encontrar pareja. Ya no ocurre nada de eso. Empiezas por tanto a vivir mucho mejor y a aportar mucho más a tu familia, por ejemplo. Ya no es aquello que era para agradar a todos pero que no agrada a nadie, para que sea bueno para todos pero al final no es bueno para nadie. No os veis bien después de tanto tiempo ninguno de vosotros con los otros, os dejáis lo más importante de la Navidad, por ejemplo,
o lo más importante de estudiar un grado universitario, o de tus estudios, o de tu empleo, que es al final que te construye a ti en tu vida, que tú realmente veas que eso está siendo útil y no de una manera ahí abstracta, leyendo y estudiando de memoria algo que para qué. Y mil cosas. Cuando vives centrado en ti mismo, ya no se pierde toda esa magia. Y te acostumbras a estar de una manera en la que estarías satisfecho, incluso siendo este gato. Incluso siendo lo único que exista, estarías satisfecho con eso. Que seas lo único que exista tú ahora en este preciso instante, solo este instante, solo el instante de ahora, tu instante de ahora, el momento presente. ¿Cuántas veces habéis oído eso de vive la vida como si fuese el último día de la vida, de tu vida? Vive como si fuese tu último día. O algunas más populares, ¿no? De que la vida solo es unas, me gustan menos, pero sí, en concreto, sí, vive como si fuese el último día. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué? Parece tener tanta sabiduría eso detrás, porque detrás está esta enseñanza. Está que si tú estarías satisfecho ahora mismo en tu instante de ahora, con que solo exista ese instante de ahora, tú mismo en este mismo instante, entonces estás haciendo el bien, estás en lo correcto ahora mismo. Y eso cuando ocurre, cuando te centras en ti mismo, cuando no estás distraído constantemente con otras cosas en las que estás centrado y tu atención está sobrecargada, saturada de cosas, y al final, por más que te esfuerzas al final es abstracto, ¿no? ¿Dónde está ahí realmente lo fructífero? ¿Dónde está? En unos estudios, por ejemplo, en los que no ves la utilidad ninguna en lo que haces, por ejemplo, o en unas comidas en familia en las que ves que ninguno está contento realmente y aún así estás haciendo eso porque estés contentos, o tantas cosas. Entonces, cuando estás centrado en ti mismo, ese poder estar satisfecho con que esto sea lo único que existe en este momento y ya está, va a ocurrir constantemente, y entonces tu vida va a estar llena de magia, va a estar llena de productividad, de utilidad, de realización. Y en cambio, cuando estás constantemente distraído, cuando tu centro está en otra cosa de afuera, ya no eres como este gato satisfecho con que esté él solo y ya está. O bueno, que puede estarlo, no en ese momento constantemente, sino al contrario. Y entonces vives en ese ajetreo constante, en ese sirve de algo todo esto, en ese que realmente no sirva en el fondo, porque no suele servir, ¿no? ¿De qué sirve tener a tu familia así, por ejemplo, en Navidades? Le das la vuelta a la tortilla, porque centrándote en ti mismo, tú te afrontas a ti mismo y vas a afrontar verdaderamente mucho lo que llevas dentro, a dejar de vivir en guerra contigo mismo, sino al contrario. Y entonces tú mismo, en tu ahora, en tu presente, te conviertes en algo habitable, en algo en lo que usualmente, incluso aunque fuera lo único que hubiera yo en este instante de ahora, te das por satisfecho, o te podrías dar por satisfecho ahora mismo, siendo eso que eres ahora mismo, incluso aunque sea lo único que exista. Porque tú te conviertes en un lugar habitable, en un lugar tranquilo, en lugar de ser una trinchera de guerra constante, que ocultas bajo una máscara de aparente satisfacción personal y de bondad indiscutible. No me puedo ir de este vídeo sin decir algo que creo que es muy relevante para todo esto. Y es que claro, muchos también se estarán preguntando, pero vamos a ver, Hugo, ¿no es obvio que hay muchas personas que solo miran por sí mismos, o prácticamente por sí mismos,
y entonces son egocéntricos y a su vez malas personas. Y me podríais poner quizá un ejemplo como el siguiente, ¿no? Como el de que mucha gente ve sufrir a otros y dice, bueno, mientras que a mí no me salpique, me la pela, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo no va a ser egoísta? Eso sería un egocentrismo y malo, ¿no? Es más, parece ser que de hecho las malas personas son así, ¿no? Muchas veces. Que es al contrario de lo que estoy diciendo. Pero volvemos a lo que decíamos antes de las máscaras, del intentar agradar a otros con tu presentación, con las convenciones sociales, el no afrontarlo como eres tú realmente y enmascararlo de falsa satisfacción. Las personas que están centradas en el afuera son hipócritas porque no quieren afrontar lo que realmente son. Están buscando constantemente aparentar y dar una buena impresión para así convencerse de lo que se encuentran a ellos mismos, sobre ellos mismos. Convencerse, autoengañarse de que sí que son esa versión maravillosa que querían de sí mismos y tan claramente buena, y claro que soy buena persona y que esto es necesario y esto y lo otro, porque quieren necesitarlo, porque su discurso se tambalea mucho, como hemos visto, y entonces se creen en la necesidad de aparentar constantemente y así poder validar su propio discurso en lugar de afrontar lo que realmente llevan dentro y lo que realmente les está ocurriendo por dentro. En lugar de eso están haciendo todo lo contrario. Entonces, teniendo eso en cuenta, y que además es algo bastante empírico, es algo que debe de ver en mucha gente, que hay mucha hipocresía en el día a día, ¿no? Que de hecho es algo común en personas que se preocupan mucho por otras. Si conseguimos mirar un poco más allá de las máscaras, lo veremos. Entonces, teniendo todo eso en cuenta y teniendo en cuenta que están constantemente decepcionados con que esto es bueno acaso, esto es lo que estoy haciendo es bueno o no, sin ver una realización en las cosas, no, con un pesimismo muy gordo. Con todo esto que estoy diciendo, os lanzo la siguiente pregunta. ¿No puede ser que quizá en realidad ese y que se joda el otro mientras que yo esté bien es en realidad un derrotismo, un pesimismo, un no puedo ayudar a ese otro a que no sufra eso o que no le pase esto? Y entonces al menos voy a tratar de estar yo bien. No ya porque interponga ya mi bienestar al del otro o mi bien al del otro, sino porque creo que no puedo hacer nada por el bienestar o el bien del otro en la circunstancia en la que está ahora atravesando, y entonces al menos voy a conformarme con el mío, con mi bienestar y mi bien. ¿Cuántas personas no hemos visto, de hecho, tener este mismo discurso abiertamente, solo que quizá otras muchas lo enmascaran, ¿no? Si hay tantas máscaras como decíamos y todo esto que veníamos contando, ¿por qué no enmascararlo para no? ¿Por qué no enmascararlo para no aparentar debilidad? Eso es muy típico de personas a las que se suelen llamar narcisistas, que eso es otra cosa de la que hablaremos. ¿Existen realmente los narcisistas o en verdad habría que ponerle otra etiqueta? Pero bueno, eso da para otro vídeo. Los narcisistas suelen ser de los que se dudan más como de machotes, ¿no? Los más machirulos. De no mostrar debilidad, ¿no? ¿No encaja todo acaso? Y ya no solo que encaje, es estar en el día a día, es tener un poco de calle, por así decirlo, ¿no? Es la propia experiencia propia, estando abierto de mente, muchos podréis ver que efectivamente es así. O al menos tener suficientes pruebas de ellos, tener solidez de ellos, todo esto que estamos hablando. Y tener solidez así, de que efectivamente lo que hay que centrarse es en el globo propio. Y de que de esa manera
centrándose solo en el globo propio, en la vida propia, en ti mismo, solo. Es como al final, entre todos, encontramos el globo de los demás, encontramos la plenitud de cada uno de nosotros, la nuestra y de los demás. Claro, el globo al final sería una metáfora de varias cosas, ¿no? Pero sí. Y que todos llegaremos a la plenitud tarde o temprano, pero por el camino puede que te la chafen y te la chafes tú también a ti mismo de alguna manera, ¿no? Y la tengas que volver a empezar a rehacer prácticamente desde cero. Pero eso no te va a ocurrir si tú estás centrado en ti mismo. Porque lo que determina realmente lo que te ocurre no es lo de afuera. Eres tú mismo en ese mismo instante. Y solo tú mismo en ese mismo instante que vives. Lo demás es colateral, puede influenciarte, puede contribuir a que estés de una manera u otra, pero no te determina. Lo de afuera no determina que se te chafe tu globo, por así decirlo, que te lo saca del pisoteado, ¿no? Pues si tú estás en esa dinámica, sí que puedes acabar determinándolo y que los demás y que otros muchos te lo propicien. Que al final igualmente puede que te pisoteen un poco tu vida, sí, pero no tanto, ¿no? No se va a explotar el globo, metafóricamente hablando, aunque luego se pueda rehacer, como digo. Y pues voy a proceder a leer las enseñanzas de este vídeo. He perdido un pelín el hilo de las enseñanzas diarias, pero las iremos leyendo todas. Hoy voy a leer 2 enseñanzas que no corresponden justamente al día de hoy, pero las iré leyendo todas como iba comentando. Primera de ellas, 9 de abril de 2026, día 25. Centrarse solo en el ahora, en ti mismo ahora, es ser una persona que está en etapa de crecimiento personal y de ser cada vez mejor persona. Ser uno que se centra en otra cosa es estar en etapa de crecimiento personal, y de ser cada vez peor persona. Cuando a uno le basta con su momento presente para estar satisfecho, ahí es cuando se está siendo bueno. Tú, en tu ahora, en tu instante presente, tú en tu instante presente, sí, eres tu momento presente, ese mismo instante presente, ¿no? Así que céntrate solo en eso. Y la segunda, 10 de abril de 2026, día 26. Los buenos son los que solo se centran en sí mismos, los egocéntricos. Los malos son los que se centran en otros, los que se centran solo en otras cosas que no sean ellos. Los primeros son los que van de dentro hacia afuera, y son los espirituales, los seguidores de Dios. Los segundos son los que viven de afuera adentro, y son los satánicos y luciféricos, los seguidores de Satán y Lucifer. Y sé que incluso después de todo lo que he explicado, todo esto puede parecer descabellado, pero iremos volviendo sobre estos temas muchas veces en el canal. Sé además que estas enseñanzas son ciertas, como siempre mis enseñanzas en mi cuadernito. Estoy abierto, por supuesto, respeto a todo el que piense lo contrario, por supuesto, aunque yo sepa que es así. Y pues nada, eso es todo por hoy, chicos. Ya después de todo esto, este gato perdido ahí como en medio de la nada, pero que está disfrutando ese momento presente, dándose satisfecho incluso si está solo y ya está, es lo único que hay. Ya no parece tan horrible o tan indeseable, ¿no? Quizás sea todo lo contrario, quizás sea un gato aventurero que está en otro mundo, está aparentemente perdido, pero en lugar de verlo como una desgracia y como un drama, lo ve como una buena aventura, como una gran nueva aventura.